Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a nuestro sexto vivo del diario de la profe. Bienvenidos a nuestros viernes, estos encuentros que disfruto tanto, donde podemos compartir toda mi semana, ¿sí? Mi agenda semanal. Para este viernes les traje 3 temas que me tuvieron así como un tanto ocupada estas últimas semanas, que tienen que ver con especialmente cómo lograr el tan deseado clima armonioso, ¿no? En el aula. Ya pasó casi todo el primer cuatrimestre, así que también empiezan etapas de balances, ¿no? De análisis, de ver qué es lo que vivimos como profes, cómo están nuestros grupos, nuestros alumnos, ¿sí? No solamente en lo que tiene que ver con lo formal, ¿no? La evaluación, ¿sí? Este es periodo también que empieza de intensificación ahora, al menos acá en Argentina, con esta nueva modalidad. La realidad que empieza esta situación de balance, ¿no? De ponerse a pensar qué cosas estuvieron así, positivas, qué cosas estuvieron ahí, más o menos, y qué cosas estuvieron ahí pum para abajo y hay que reformular y hay que volver a empezar, volver a apostar. Bueno, así que les preparé un mini resumen de todos los puntitos que yo creo que son indispensables, ¿sí? Para lograr ese tan deseado y hermoso clima armonioso en un aula que hoy es un súper desafío, ¿no? Todos los que están al frente de grupos, que son profes y formadores, ya sean en nivel inicial, en primaria, secundaria o en terciario y universidad, saben a lo que me refiero, ¿no? Es todo un desafío entrar al aula y tratar de vincularnos de la mejor manera, ¿sí? Con nuestros alumnos, con todas sus expectativas, con esta realidad que los atraviesa, que tiene que ver con la tecnología, con querer tener todo ya, ¿no? Que esta tecnología que también en el mal uso genera tanta, pero tanta apatía. Así que, bueno, vamos por ese desafío, ¿no? Yo creo que si estás acá mirando y escuchando, tenés todas las ganas del mundo de dar vuelta a las cosas, de generar un cambio. Y me parece que estos tips que te voy a nombrar te van a ayudar, ¿sí? Porque son los que me ayudan y son los caballitos de batalla en el día a día cada vez que entro al aula. Siempre, como siempre les digo, lo vamos a pasar por los 3 tamices, ¿no? Estas tres columnas que me ayudan en el día a día, que son la inteligencia emocional aplicada a educación, la neurociencia, ¿sí? Y la teoría del apego, ¿sí? Que fundamenta todo nuestro rol como figuras de apego que somos para nuestros alumnos. Bueno, ¿cómo hacemos para lograr este súper clima amoroso y armonioso de tranquilidad en el aula? ¿Qué fue vital para mí en estos meses? Primero que nada, crear vínculo, ¿sí? Para mí estos primeros meses lo esencial fue crear un vínculo entre los alumnos y yo, entre yo y los alumnos, ¿sí? O sea, no hay posibilidad que se dé realmente este momento de aprendizaje, ¿sí? Si no hay un vínculo estrecho, de calidez, ¿sí? Y de calidad también con nuestros alumnos, ¿sí? Así que creo que lo primero a lo que tenemos que prestar atención y que tenemos que poner el foco es en cómo vamos a vincular, qué tipo de vínculo vamos a tener con nuestros alumnos. Y la realidad es que estos meses me dediqué a ofrecerles este contexto, ¿no? Este contexto de tranquilidad, donde ellos puedan encontrar a una profesora en quien confiar, ¿sí? No de quien temer, sino una profesora en quien confiar. Fui estableciendo marcos y contextos, por ejemplo, ¿no? Y esto es algo absolutamente personal. Desde el primer día les dije que yo no les iba a sacar el celular, ¿sí? No les iba como realmente, físicamente a sacarles el celular, sino que iba a confiar en ellos, ¿sí? Porque este es el gran tema de la educación hoy en día, que no lo iba a poner. En algunas instituciones también tienen una cajita donde dejarlo, en otras instituciones sencillamente nada, los tienen apagados, eso depende, ¿no? Porque todavía no hay como una decisión así tomada, que creo a las claras que ya se viene esta decisión que tiene que tomar el Ministerio de Educación. Eso será para otro día, para otro vivo, ya charlaremos sobre este tema y más que nada para contarles mi opinión.
Les dije que, bueno, justamente no se los iba a sacar, que confiaba en ellos, porque la mayoría ya son grandes, entonces pueden tener justamente esta norma, ¿sí? Como comprendida, de que justamente el celular queda en la mochila, de que si lo necesitamos, obviamente puede ser que lo necesitemos porque capaz alguna mamá les manda algún mensaje o están esperando algún mensaje en particular que es de importancia, y también se entiende que ellos como seres humanos puedan estar con alguna preocupación, ¿no? De recibir algún mensaje de la familia y demás, que obviamente sí van a tener en cuenta esos temas, esas excepciones. Porque lo que quería brindarles justamente es esto, ¿no? Decirles, bueno, esta profe es respetuosa con nosotros, ¿sí? Concibe que somos seres humanos, que somos personas que podemos tener eventualidades y demás, pero el celular no iba a estar presente ni en la mesa ni abajo de la mesa, porque sencillamente sabemos, y todos lo sabemos porque todos dependemos de lo mismo, era una tentación muy grande tenerla ahí, ¿no? Tenerlo ahí, como nos pasa a todos. Lo tenemos y porque lo tenemos lo agarramos, porque no es que esto les pasa solamente a los chicos o a los adolescentes, nos pasa a todos, ¿sí? Esta adicción que se genera hace que muchas veces nos perdamos de un montón de cosas. Y bueno, y esa fue la explicación, ¿sí? Que no se los iba a sacar, que sí no lo iba a permitir, digamos, en la mesa o abajo de la mesa, justamente para poder disfrutar de todo lo que yo tenía para proponerles. Me agarró calor. Y que si teníamos el celular encima, no lo íbamos a poder disfrutar, ¿sí? No nos iba a permitir. Bien, entonces ese fue un marco. El otro marco, que les dije desde el primer día, en mis clases no va a haber amonestaciones. No va a haber llamados de atención de firmas, no sé de qué otra manera lo llaman en los colegios, a ver firmas, amonestaciones, ir a hablar con el preceptor, con el director, con el rector, ¿sí? Que en mi clase no iba a pasar eso, que íbamos a tratar de solucionar todas las situaciones que se sucedieran, ¿sí? En nuestro vínculo, que iba a quedar dentro de las 4 paredes, si quieren decir de alguna manera, ¿sí? Así que desde un primer momento me mostré, y ahí es cuando la teoría del apego viene a ayudarme, como esa figura, como esa base de apego confiable, ¿sí? Ellos saben o aprendieron, ¿sí? A través de estos primeros días en que empecé a vincular, que yo me iba a manejar de tal o cual manera, ¿sí? Que era predecible, ¿sí? Que no era impredecible, que no era que de repente era una profe amorosa, simpática, buena onda, y capaz salía de repente un monstruo feroz, ¿sí? Que ante alguna situación disruptiva los mandaba a firmar o los sacaba afuera del aula. Eso no iba a pasar. Y con el correr de los días, y a medida que les iba contando este cuentito, ellos se fueron dando cuenta que esto era realidad, ¿sí? Que Miss Claudia cumplía con lo que había prometido. Bien, entonces ahí es cuando la teoría del apego me viene a contar que para tener un buen vínculo, ¿sí? Con un alumno, con un hijo, ¿sí? Con la pareja, con un amigo, uno tiene que mostrarse como una base de apego seguro, ¿sí? Base de apego seguro es esa que yo puedo prever cómo va a reaccionar, no que de repente viene un viento, se enloquece y contesta de mala manera y grita, ¿sí? Humilla, juzga y demás, ¿sí? ¿Y qué nos cuenta? Sí, esta teoría del apego es que justamente que si somos una base segura, ¿sí? Lo más probable que ese otro, ese alumno, ese hijo, esa pareja, ese amigo, ¿sí? Pueda sentirse tranquilo, ¿sí? Pueda estar en un contexto tal, en una superficie fértil para aprender, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Nadie puede aprender si está en una situación de estrés, ¿sí? Nadie puede aprender si dentro de su cuerpito está rebotando el cortisol, ¿sí? ¿Y quién nos viene a ayudar ahí? Es la neurociencia, ¿sí? Es la neurociencia que nos viene a contar que para que esta parte del cerebro que nos ayuda con la memoria, con el aprendizaje y demás, ¿sí? El hipocampo, la amígdala, nuestro cerebro límbico, ¿sí? Se tiene que dar este contexto, un contexto de tranquilidad, ¿sí? Un contexto armonioso. Porque ¿qué pasa? Si la amígdala cerebral, que es la que está por ahí escondida, detecta que hay algún
alguna situación que genera estrés, ¿sí? Alguna situación amenazante, ¿sí? Que puede ser una profe que enloquece, una profe que no se puede predecir cómo va a reaccionar, lo más probable es que esa amígdala se dispare, ¿sí? Se dispare porque es la especialista en reaccionar, es la que nos toma por completo cuando tenemos miedo, cuando nos enojamos, cuando nos frustramos, ¿sí? Y la realidad es que si nos toma por completo, lo más probable es que el alumno quede ahí como frisado, duro, estático, que el alumno tal vez reaccione y se ponga combativo, o sea, luche, ¿sí? Y nos discuta y nos retruque, ¿sí? Y rompamos el vínculo en esta discusión, ¿sí? O lo más probable que genere en ese cuerpito de ese alumno, de ese adolescente, de ese niño o de ese casi bebé, las ganas de salir corriendo, las ganas de irse, de huir. Son las 3 respuestas básicas que nuestro cuerpo ante el cortisol, ¿sí? acude y realiza. Estas 3, se frisa, sale corriendo, ¿sí? O combate. Y esto viene desde la época de las cavernas, o sea, cuando esos, los primeros habitantes tenían como situaciones, diferentes situaciones, estresores, ¿sí? Por ejemplo, un león que venía a atacarlos, ¿no? Y eso se guardó en nuestro sistema, ¿sí? En nuestro sistema nervioso, en este cerebro, que es reptiliano, por algo se le llama reptiliano porque viene desde esa época, ¿sí? Con esas respuestas, ¿sí? Venía el león que lo venía a atacar y o se quedaba durito, ¿sí? Para pasar desapercibido y que el león no lo registre, o huía, corría por la pradera y el león iría atrás de él corriendo, ¿sí? O la otra sería, huiría, ¿y cuál otra más? Me perdí. O se pondría como un loco a pelear con el león, ¿sí? Casi desquiciado, pero bueno, aplicaría la tercera, que es la combativa, ¿sí? De ponerse a luchar. Todo para sobrevivir, ¿sí? En pos de una supervivencia. Entonces, volvemos al aula, salgamos del león, de la pradera y de allá a lo lejos y hace tiempo. Volvemos al aula con un mismo sistema, ¿sí? Si un niño, si un adolescente pesca que hay un estresor en el aula, que hay una docente que de repente deja de ser predecible y se enloquece y grita, y baja línea y humilla, y manda dirección y grita, y que no puede realmente predecir, lo más probable que ese cortisol lo tome por completo y ya no pueda ni pensar, ni aprender, ni reflexionar, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a suceder ahí? ¿Para qué estamos como docentes si vamos a estar generando esa situación? La realidad, pensémoslo. Si vamos y nuestro rol es ir a compartir saberes, a acompañar procesos de aprendizaje, pero en realidad lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Estamos generando una situación tal de cortisol que el niño o el adolescente lo único que hace es tratar de cuidarse y preservarse sin abrir las puertas al conocimiento. Así que la realidad es que estos meses me dediqué a esto, ¿sí? A mostrarme como un ser absolutamente confiable. Y algo que tengo para contarles es de hoy a la mañana, o del miércoles, o del lunes también, porque ya nos conocemos hace 4 meses con los grupos y demás, es esta realidad de sentir ese apego, disfrutar de ese apego, que es lo mismo que pasa en una crianza con un hijo, ¿sí? Cuando uno apostó de esta manera los primeros meses o los primeros años de vida, ¿no? Si hablamos de un bebito y demás, después empieza a recoger los frutos. Y los frutos los estoy recogiendo hoy con mis grupos que no ven la hora de que yo llegue a clase, que aplauden cuando me ven, que vienen corriendo a darme un abrazo, ¿sí? Que tenemos estas charlitas íntimas de decir, hey, ¿cómo andás? ¿Qué pasó con tu abuelo? ¿Sí? Porque lo operaron. ¿Y cómo venís? Al que está quebrado, ¿cuánto te falta? ¿Sí? Vincular desde el amor sincero, ¿sí? Que yo siento por ellos. Entonces me parece que eso no es un tema menor. Me parece que después de haber generado toda esta situación, ¿sí? Para las cuales, ya les digo, me ayudó muchísimo la inteligencia emocional, la neurociencia, ¿sí? Para saber qué es lo que se genera en el cerebro de esos niños, ¿sí? Y la teoría del apego. Creo que hoy puedo decir
que mi trabajo es un trabajo feliz y que lo disfruto y que cuando estoy en el aula ya no necesito hacer grandes llamados de atención, pedir calma, pedir respeto y demás. ¿Por qué? Porque es lo que les estuve enseñando todo este tiempo. Entonces ahora recojo los frutos y logro ese clima tan deseado y armonioso que tiene que haber en el aula. ¿Sí? Bueno, espero les sirva de ayuda este primer gran tema. ¿Qué sucede cuando como docentes somos escáneres de situaciones de agresión? Somos escáneres de bullying, ¿sí? Ustedes saben que están ahí del otro lado, y yo también. No vamos solamente a dar clases y nos vamos, ¿sí? Tenemos otra función. Cumplimos otro rol, otra misión en la vida de estos niños, ¿sí? Mucho más importante. Y no podemos hacer así como que no la vemos, mirar por otro lado. No, somos formadores. Los acompañamos en su crianza, así como mamá y como papá, ¿sí? O las figuras de apego que los estén acompañando. Somos uno más y tenemos mucha importancia. Dejamos mucha huella. Eso hay que saberlo, ¿sí? Para estar orgullosos de la misión que cumplimos y también para darle importancia a cada una de las situaciones que estemos registrando en el aula. Y acá viene el diario, ¿sí? De la profe a contarles una situación que vengo viviendo ya hace tiempo con un alumno. La registré los primeros días de clase porque me sucedía que cada vez que yo hacía actividades de grupo, donde tenían que dar vuelta a las mesas, armar, ¿no?, bloquecitos de mesas, de 4, de 6, de 8, cada vez que él se iba a sentar, el resto se levantaba y se iba. Si él iba a una mesa, el resto se levantaba y se iba. Si iba a la otra mesa, el resto se levantaba y se iba. Los primeros días, huequito ahí de tristeza para mí, porque lo registré muy rápido. Gracias a Dios, muy rápido. Y la realidad es que esto me lleva a pensar en que tenemos dos caminos, ¿no? Uno, no conectarnos. No conectarnos, hacer de cuenta que no estamos viendo, que no, porque bueno, también esto implica intervenir, implica, ¿no?, tomar partido, a veces por cosas que no son justas, ¿no? ¿A dónde voy? Tenemos ese camino, el camino de hacer de cuenta que no vemos, o tenemos el camino, podemos optar por este camino de comprometernos como formadores a formar a las dos partes. A esa parte que está, tal vez por motivos, siendo evadida, ¿no? Dejándola de lado porque tal vez, no sé, es agresivo, tal vez, no sé, molesta, tal vez él mismo genera situaciones de bullying, ¿no? Y también formar a esa otra parte que se quiere preservar de alguna manera, pero que termina también siendo agresivo ¿no? Esto es un circuito tóxico así, horrible, que uno tiene que saber abordar. Y la realidad es que también le vamos a pedir ayuda a la inteligencia emocional, a la teoría del apego y a la neurociencia. ¿Por qué? Primero y principal, lo primero que tenemos que tener en claro es que nosotros como formadores jamás de los jamases, tenemos que ser los generadores, ¿sí?, de bullying, porque a veces hay muchas situaciones de agresiones escondidas que parten desde el mismo profesor hacia los alumnos, ¿sí? Risas, humillaciones ahí escondidas, ¿sí? Porque vos sos no sé qué, porque vos esto, porque vos el otro. Y somos los mismos profesores los que habilitamos a que el resto de los alumnos actúen de esa manera. Así que eso tiene que estar ya en una cajita resguardado, ¿no? Como absolutamente adquirido. Primero que nada, observarnos como profesores, qué es lo que habilitamos y qué es lo que no, ¿sí? Y segundo, jamás habilitar estas situaciones en las que alguien esté saliendo herido, ¿sí? Prestar atención, yo acá me anoté, prestar atención, reconocer gestos, reconocer miradas, reconocer risas, silencios, prestar atención a un poquito más allá. No solamente si hay barullos, si hay ruidos, si están hablando, si no están prestando atención, ir un poquito más profundo y ser realmente escáneres de esas emociones, ¿sí? Ver quién la está pasando mal, ¿sí? Y si hay alguien que la está pasando mal,
necesita de esa figura de apego, y ahí viene la teoría del apego, ¿sí? Que me venga a dar una mano, que me venga a apoyar, ¿sí? Son todos niños, están todos en formación, todos tienen un largo camino para desarrollar la corteza prefrontal. Hasta los 25 tenemos un largo camino para que se equivoquen y se equivoquen. Y nosotros eso también lo tenemos que saber. Se van a equivocar un montón de veces, la van a pifiar. Para eso estamos nosotros los formadores. Entonces, si yo observo, como me estaba pasando, que había un niño que era objeto de lo evito, me corro, no voy, qué sé yo, lo primero que tengo que hacer es darle lugar positivamente, ¿sí? Felicitar. Cada vez que te entrega un trabajo, qué espectacular que hiciste este trabajo. ¿Vos te diste cuenta lo bien que lo hiciste adelante de todos? Picardía. Docente, ¿sí? A ver, vení que me ayudas, no quiero dar nombre, vamos a poner un nombre cualquiera. A ver, vamos a poner el nombre de mi marido. Ariel. Ari, vení que me ayudas. Dale, tengo que completar acá esta planilla. Ay, vos que tenés re linda letra, ¿me la completás vos? Dale. Y le doy lugar. Y lo hago centro, ¿sí? Lo hago centro positivo, ¿sí? Porque lo más probable es que capaz Ariel se haya portado re mal con ellos, ¿sí? Ariel haya sido un re mal compañero. Con todo esto que yo estoy haciendo, le estoy enseñando también a ser un buen compañero. La forma en que lo estoy tratando, ¿sí? El amor con que le estoy tratando. Todo esto. Y a su vez, le estoy contando al resto, ¿sí? De que también tiene un lindo lugar. Él puede ser eso que no se permite ser, ¿sí? Un buen compañero, un buen alumno, ¿sí? Alguien con que dé gusto estar y demás. Bueno, esto lo fui llevando a cabo desde principio de año religiosamente todas las clases, ¿sí? Porque la realidad era que cada vez que él llegaba al aula, si él estaba acá, el resto estaba allá. Y era muy doloroso. Sé que tal vez había razones, pero era muy doloroso, ¿sí? La realidad es que con mi actitud fui cambiando la forma en que los demás lo empezaron a ver. Y ya no se empezaron a mover o a irse cuando él venía. Y el sumum lo vi la semana pasada cuando trajeron para compartir unos juguitos así, tipo, no sé, serían como unos traguitos pero de juguitos de colores, que se ve que los compraron, no sé si en el kiosquito, ¿dónde? Y todos juntos, a las risotadas, diciéndole, tal, Ariel se compró 3 traguitos. Y Ariel, los 3 traguitos que trajo, los compartió. Uno más era, en el resto, ¿sí? Se limaron asperezas, se olvidaron situaciones, que la verdad que las desconozco porque no es que las vi, pero bueno. Y fuimos uno más, disfrutamos, ¿sí? Se valoraron, se respetaron. Y todas esas situaciones que estaban ahí como escondiditas, ¿sí? Rozando el bullying, se desestimaron. ¿Sí? Así que es tan importante que además de nuestro rol intrínseco de profesores, de transmitir conocimiento académico, nos dediquemos a esto. Porque esto también va a incidir en el clima del aula. Esto también va a generar que los chicos estén más conscientes de aprender, curiosos, ¿sí? Porque todas estas situaciones son como interrupciones, son cosas tóxicas, ¿sí? Que hacen que el clima del aula se torne en positivo o en negativo, ¿sí? Así que espero haber aportado algo más a lo que tiene que ver con nuestra función como escáneres de emociones o escáneres de situaciones de bullying, ¿sí? Todos pasamos por situaciones así en la infancia, en la adolescencia, sabemos lo mal que lo pasamos, así que está buenísimo, ¿sí? Que tal vez no nos dediquemos a enseñar con el dedo, esto no se hace, esto tampoco, anda a firmar, sino que lo enseñemos desde el ejemplo, de lo que vean en nosotros, de ser amor, ¿sí? De ser cariño, de ser contención, de brindar eso. Y que no haya otra posibilidad más que eso, ¿sí? Bien, vamos al último tema, pero vamos a ver el horario. Sí, ya estoy casi. A ver si me paso, como el otro día que hablé un montón. Bien, el último tema que tenemos es un tema que yo lo siento muy significativo porque fui una niña muy vergonzosa. Yo siempre le digo a los chicos, a los alumnos que
en todos mis boletines me ponían, debes hablar más. En todos, ¿eh? Iba a inglés, iba a los de piano, y los del colegio, todos me ponían debes hablar más porque yo se ve que moría de vergüenza y no aportaba así en la oralidad, como quien dice. No sé qué pasó después, miren, ahora hablo hasta por los codos. Bueno, primero tengo para leerles nuestro título, ¿sí? El título dice algo así: la vergüenza es una emoción que se genera únicamente en nuestros alumnos o en nuestra forma, nuestra manera, nuestro approach, ¿sí? En la enseñanza. Bueno, primero tengo para contarles, y se los voy a leer para no errar en ninguna palabrita, ¿qué es la vergüenza? ¿Sí? ¿Qué es la emoción de la vergüenza? La vergüenza es una emoción compleja que surge al sentir que se ha cometido un error, una transgresión o que se ha fallado en cumplir con las expectativas, ya sean propias o ajenas, y que puede llevar a la persona a experimentar un sentimiento de inferioridad y temor a ser juzgada negativamente por otros. Se ve que yo pasaba por eso, muy seguido. Infancia y adolescencia. Después, la vida hizo que vaya agarrando seguridad. Bueno, me pasa muchas veces, y por eso lo traje a este diario de la profe, me pasa muchas veces tener muchos chicos en los diferentes grupos, ya sea primaria, secundaria o universidad. Chicos que al experimentar esta vergüenza, tal vez se ven un poco limitados en el vínculo, limitados también al tener que expresarse o practicar habilidades, estrategias, ¿no? Para la oralidad, para poder, ¿no? De a poquito ir entrando en ese mundo social al cual ya pertenecen y van a pertenecer, ¿sí? Pensando en un futuro laboral. Entonces, de a poquito tienen que ir entrando como en ese ritmo de hacerse amigo de esa vergüenza, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y es por eso que lo traje al diario. ¿Qué pasa cuando el docente es el que genera estas situaciones? Ahí es cuando el docente tiene que prestar atención y observarse cuál es el approach, ¿sí? Primero, saber que la emoción de la vergüenza es una emoción más, que la sentimos todos y que en realidad cumple una función súper, hiper indispensable, que es la de identificarnos como seres sociales. Imagínense si no tendríamos la emoción de la vergüenza, ¿qué sería de nuestra, cómo lo puedo decir? De nuestra sociabilización, vamos a decir. Imagínense si yo no carecería de vergüenza y saldría desnuda afuera. No me vestiría, ¿no? Y ahí estaría en problemas. Bueno, la vergüenza cumple una función adaptativa, nos adaptamos al medio con la vergüenza, pero a veces pasa que la vergüenza, además de cuidarnos de ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, no sé, no decir malas palabras en el colegio a una profesora, ¿sí? No sé, no gritarle a alguien en la calle, por más de que tengamos ganas. Bueno, además de cuidarnos y preservarnos y cumplir esta función adaptativa que decimos, a veces puede transformarse en una enemiga, ¿sí? Porque cuando la vergüenza invade nuestro cuerpo, como le pasa a muchos de mis alumnos, tal vez ahí empiezo a limitarme, ¿sí? A limitarme de exponerme, a limitarme y además de no exponerme, no vincularme, ¿sí? No poder siquiera mirar a los ojos al otro. Esto como formadores deberíamos saberlo, ¿sí? A eso se está dedicando Mirada Honesta. Justamente a capacitar a los docentes y a los formadores en estos temas que son vitales. Así que es muy probable que se vayan a encontrar con alumnos que sientan vergüenza, ¿sí? Y que la realidad es que nuestro approach tiene que ser o cumplir una función de desensibilización sistemática. ¿Qué es esto? Dios mío, ¿qué quiere decir? Deberíamos como profesores ofrecerles situaciones en las que ellos puedan, estos alumnos con mucha vergüenza, puedan expresarse de a poquito sin navegar, ¿sí? En esta profundidad de la vergüenza extrema que los limita, ¿sí? Y que como los invade, se cierren cada vez más. Entonces, ¿qué me dice la teoría del apego? Bueno, que como figura de apego voy a tener que proveer, ¿sí? Situaciones en las que ellos sientan cierta exposición, pero no una exposición tremenda, ¿no? Entonces, tal vez ofrecer situaciones en las que tengan que, no sé, expresarse oralmente frente a los demás con un compañero, ¿sí? Por ejemplo, hoy les di para hacer, tenían que generar párrafos
en inglés, después leerlos con una consigna determinada, entonces le di en parejas, ¿sí? Y un poquito leía uno, otro poquito leía el otro, el que estaba más canchero y no pasa por estas situaciones, capaz arremetía y lo hacía solo, ¿sí? Sin la ayuda del compañero. Y esto quiere decir que con estas situaciones uno va como ayudándolos a exponerse a situaciones de vergüenza sin quedar hundidos en la vergüenza, ¿sí? Y la realidad es que si favorecemos estas situaciones muchas veces en el año, lo más probable es que vayan perdiendo, ¿sí?, ese terror a la exposición que les genera toda una situación corporal, ¿no? Ponerse rojo, como me pasaba a mí, que era... me encendía, parecía un tomate, que el corazón se dispare, que nuestro cuerpo transpire de manera tal que sea muy evidente y más vergüenza y más se retroalimente esta emoción, ¿sí? La realidad es que como formadores también podemos acompañarlos, ¿sí?, en esto que tiene que ver con gestionar las emociones. Y una de ellas es la vergüenza. ¿Cómo lo hacemos? Con estas mini ayuditas. Estas mini ayuditas son estas actividades que tal vez no los expongan directamente, ¿sí? Estas actividades que no pongan el foco o la luz, ¿sí?, o la pantalla en ellos, sino capaz en un grupo, ¿sí?, en parejas, y muchas pequeñas actividades de este estilo durante el año, para que cuando lleguemos a fin de año, ese alumno que no se animaba a hablar, que no se animaba ni siquiera a mirarnos a los ojos, sienta la confianza tal, ¿sí?, que dio esta figura de apego y pueda disfrutar, ¿sí?, de producir oralmente adelante de los demás. Bueno, eso fue todo, amigos. Nos vemos. Beso grande. Chau, chau.